Doctora Panes. El título del taller es Diseño y validación de instrumentos de evaluación. Y pues bueno, soy el doctor Luis Gibran. Como se refería, pues bueno, soy profesor investigador en el Centro Universitario CIFE y soy profesor en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ok, bueno, antes de entrar al tema central que nos compete, bueno, creo que es importante y creo que es fundamental ir precisando algunos aspectos relevantes. En este sentido, pues bueno, en primera instancia considero fundamental brindar, clarificar qué es la medición, ¿no? De acuerdo a Camines y Seller desde 1979, indicaban que la medición es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Posteriormente, en Unari en 1987, precisa que la medición consiste en reglas para la asignación de números a objetos de tal forma que representen cantidades de atributos. Ya más reciente, Clark y Carter indican que la medición es la asignación de una escala numérica a objetos y eventos a las unidades de análisis. Entonces, pues básicamente estas unidades de análisis requieren de la recolección de información mediante la cual se puedan describir y o predecir, siendo los instrumentos de evaluación el método de mayor proximidad. Bueno, entonces ya tenemos claro qué es la medición. Nuestro siguiente concepto a clarificar, pues bueno, ¿qué son los instrumentos de evaluación? En este sentido, Herrera en 1998 indica que un instrumento de evaluación es la técnica o conjunto de técnicas que permiten la asignación numérica a las magnitudes de la propiedad o atributo, básicamente, ¿no? Y pues bueno, muchas veces estas manifestaciones pues únicamente son medibles o el atributo es medible solo de manera indirecta, ¿no? Es decir, por las manifestaciones o consecuencias que produce el atributo. Ya posteriormente, Mendoza y Garza en el 2009, pues bueno, refiere que los instrumentos o escalas son aquellos que agrupan un conjunto de ítems, los cuales permiten identificar niveles de las variables teóricas, las cuales no son directamente observables, ¿no? Esto es fundamental entenderlo desde este momento, que van a haber aspectos, en su mayoría, lo que nosotros pretendemos evaluar, que no son directamente observables ni directamente medibles. Únicamente los podemos medir a través de manera indirecta, ¿no? Ya más reciente, Gamero et al. Indica que los instrumentos de evaluación, pues bueno, son herramientas que permiten obtener evidencia. Cuando ésta se provee en términos de unidades de medida, entonces el instrumento es catalogado como científico. Ok, bueno, en todas estas definiciones hubo un aspecto que yo les destaqué eh, en el texto, ¿no? Se refería a propiedad, se refería a tributo, se refería a concepto. Todos estos aspectos caen dentro de la definición de un constructo. Entonces, ¿qué es el constructo? Lara Muñoz en el 2003 nos indica que antes de proceder a medir algo, debemos de definir de manera clara y precisa lo que se quiere medir. Esto es definir el constructo. En este sentido, Grass en 1980 refiere que un constructo es la representación sobre algún aspecto sobre el objeto que será observado, ¿no? Medido y relacionado con otros constructos. Erlinger en 1988 es un poquito más sintético y refiere que un constructo es un concepto. Posteriormente, Briones, ya en 1998, establece que los constructos son medibles a través de sus manifestaciones externas, es decir, lo que son sus manifestaciones o sus indicadores. Entonces, como tal, los constructos pueden ser definidos como una propiedad subyacente, medido solamente de manera indirecta. Es decir, son definiciones mentales de los eventos de objetos, los cuales pueden variar, ¿no?
Ahora, para clarificar esto un poquito, aquí quiero que ustedes noten esta figurita donde se representa el constructo de la felicidad. En este sentido, este modelo o este constructo está definido por 5 dimensiones, así las podemos llamar, ¿no? Por ejemplo, objetivos de la vida, salud física, equilibrio interior, visión externa y relaciones sociales. ¿Por qué está definido así? Porque la felicidad no la podemos medir directamente, la podemos medir a través de una serie de indicadores. Entonces, esa es la definición de un constructo, ¿no? Y sería la representación de este constructo. Por aquí tenemos otro ejemplo, donde está lo que es la felicidad organizacional. Vemos cómo tiene una serie de indicadores que obviamente son inherentes y son pertenecientes a ese constructo de felicidad organizacional. Y, pues bueno, aquí tenemos una representación tanto teórica y práctica de lo que es este constructo. Ahora, para que esto quede un poquito más claro, vamos a suponer que nosotros fuéramos, bueno, no nosotros, sino que las emociones humanas fueran observables y que éstas emitieran una longitud de onda particular, ¿no? Una longitud de onda que le da un cierto color, una intensidad o un color característico, ¿no? Si esto fuera real, pues nosotros podríamos diseñar un tipo colorímetro y podríamos identificar cuál es la emoción que está presente en la persona que estemos analizando, ¿no? Pero esto, pues no es, hasta donde sabemos, pues no es posible, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a suponer que nosotros quisiéramos evaluar la felicidad. La felicidad únicamente la vamos a medir a través de sus indicadores, a través de sus manifestaciones. No la podemos cuantificar de manera directa. Pero para llegar a cuantificarla es todo un proceso. ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Cómo se regularmente se tiende a hacer ese proceso? Pues bueno, a través de un análisis documental, ¿no? A través del análisis documental, nosotros exploramos el constructo, identificamos ahora sí los indicadores y dimensiones que le dan identidad al constructo de felicidad y solamente a través de ese análisis nosotros podemos llegar a caracterizar ese constructo, ¿no? Aquí tenemos la felicidad y tenemos una serie de dimensiones que le dan identidad a la felicidad. Ahora nosotros ya identificamos esas dimensiones que le dan identidad, pero para poder evaluar cada una de esas dimensiones tenemos que tener una serie de indicadores, ¿no? Que le dan obviamente identidad a esas dimensiones. Entonces, pues bueno, desde esa perspectiva es que nosotros vamos a ir construyendo un instrumento de investigación. Ok, bueno, ese es el preámbulo para describir, pues obviamente, todo lo que viene, ¿no? El proceso de diseño o adaptación y validación de instrumentos de evaluación. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros vamos a tener 3 escenarios diferentes. El primero es que está definido el constructo y existen instrumentos, ¿no? Desde esta perspectiva, lo que yo recomiendo es hacer una revisión cronológica del constructo, una revisión de los instrumentos. Actualmente ya se está efectuando revisiones sistemáticas de los instrumentos, es lo que está ahorita como que en boga. Y pues obviamente si existen instrumentos, hay que verificar su procedencia y si pertenecen a un mismo idioma, pues verificar que existe una correspondencia semántica, ¿no? Semántica, perdón. Y en el supuesto de que, pues bueno, ya revisamos los instrumentos y ninguno nos convence, pues podemos a partir de estos instrumentos elaborar nuestro propio instrumento. El segundo escenario es que está definido el constructo, pero no existen instrumentos. Entonces, aquí lo que procede, pues, es efectuar una revisión cronológica del constructo. Ahorita más adelantito les voy a explicar en qué consiste esto. Procedemos a elaborar nuestro instrumento o bien elaboramos nuestro instrumento, pero con apoyo de expertos.
El tercer y último escenario es que pues no está definido el constructo, ¿no? Y pues ni siquiera existen instrumentos, obviamente. Entonces, aquí lo que procede es efectuar una revisión y definición del constructo con apoyo de expertos y a partir de esta revisión y definición del constructo, que es básicamente donde vamos a requerir el apoyo de expertos, elaborar nuestro instrumento con apoyo de expertos. Entonces, esos serían los tres escenarios en los cuales pues, pudiéramos estar, ¿no? En cualquiera de estos tres escenarios, ¿no? Una vez superada cada una de estas fases, ya procede lo que es el esquema de validación, ¿no? El esquema de validación va a estar constituido, perdón, por cuatro fases que están concatenadas. La primera de ellas es relacionada, bueno, se denomina como validez de fase o de prima fase. En ella, pues bueno, hay que elegir o seleccionar expertos, hay que efectuar una evaluación por expertos, regularmente se recomiendan tres, y vamos a efectuar una evaluación mixta, que es decir, cual y cuantitativa. Posteriormente, si superamos esta etapa, pues la procedente es la validez de contenido. Igual vamos a hacer la selección, en este caso de jueces expertos. Vamos a efectuar un juicio de expertos, en este caso se recomiendan desde 3 hasta 15, y vamos a efectuar una evaluación cual y cuantitativa. Y en este caso, pues bueno, vamos a emplear algunos índices de relevancia, ¿no? Para el análisis del juicio por expertos. Posteriormente, si superamos esta etapa, vamos a efectuar un pilotaje del instrumento o una prueba piloto, donde vamos a aplicar el instrumento a un grupo de participantes que obviamente deben de pertenecer a la población diana o población objetivo. En términos generales se pide de 30 a 50 o a 100 personas. Y en esta etapa vamos a efectuar una evaluación inicial de la confiabilidad y de la factibilidad del instrumento. Una vez superada esta etapa, vamos por el último escalón del proceso de validación, que se denomina validez de constructo. En este caso, vamos a aplicar ya el instrumento a una muestra poblacional y vamos a determinar la validez de constructo mediante el análisis factorial. Puede ser el enfoque mixto que involucra el exploratorio y confirmatorio, o bien podemos efectuar, dependiente de nuestra muestra, del tamaño de nuestra muestra, podemos efectuar un análisis factorial exploratorio o bien irnos directamente al confirmatorio, ¿no? Y en esta etapa vamos a volver a reevaluar la confiabilidad y reevaluar la factibilidad del instrumento. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero al referirme como factibilidad, no me gusta mucho ese término, pero así está definido en literatura. Yo preferentemente lo defino como asequibilidad del instrumento, ¿no? Entonces, ese sería el esquema, ¿no? El esquema en el cual tendríamos que transitar para validar un instrumento. Ok, bueno, ahora sí, profundizando en el primer escenario, donde está definido el constructo y existen instrumentos. Dado que un mismo concepto o un constructo puede estar definido desde diferentes perspectivas teóricas y por lo tanto puede tener diferentes definiciones de un mismo constructo, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que efectúen una revisión cronológica del constructo. ¿Por qué? Porque pues obviamente existen diferentes perspectivas y acercamientos para definirlo, pero también recuerden que los conceptos no son estáticos. Los conceptos pues obviamente van evolucionando, ¿no? El corpus científico que los alimenta, pues bueno, se va creciendo, ¿no? Entonces, muy probablemente, no sé, si vamos en este mismo ejemplo de la felicidad, en 1958 probablemente el constructo únicamente estaba definido por dos dimensiones, pero conforme fue avanzando, pues obviamente la investigación, todo esto, pues en 1990 identificamos que se componía de cuatro dimensiones, ¿no? Por ejemplo, la familiar, personal, la laboral y la de relaciones sociales. Entonces, es por eso que es bien importante que ustedes efectúen una revisión cronológica del constructo, ¿no?
Igual, el salto en años no tiene que ser tan dramático. Muy probablemente en una década ese constructo haya cambiado. Probablemente se haya ingresado una nueva dimensión o muy probablemente se quitó una dimensión o un indicador que no era relevante, ¿no? Entonces, es por eso que es bien importante que ustedes efectúen esa revisión cronológica, ¿no? Ahora bien, la otra fase es la revisión de los instrumentos, ¿no? Pues casi para la mayoría de los temas vamos a encontrar instrumentos, para la mayoría de los temas, ¿no? Pero pues hay temas en los que todavía no están desarrollados instrumentos, ¿no? Pero para donde sí existan, hay que verificar su origen. ¿Por qué? ¿Esto por qué del origen? Porque en el plano educativo es muy común que se agarren instrumentos, que se tomen instrumentos de otros contextos, por así mencionarlos, por ejemplo, de Inglaterra, Estados Unidos, y únicamente se traducen y se aplican, ¿no? Esto es incorrecto. Para cuando uno toma un instrumento de otro idioma, el proceso de traducción es bastante robusto, se llama traducción retrotraducción, no es un aspecto lineal. Y además, pues bueno, se tiene que verificar también la adaptación cultural del instrumento, ¿no? Y además de esto, es también fundamental evaluar las propiedades psicométricas del instrumento, ¿no? Entonces, bueno, en ese escenario, aquí les he puesto algunos ejemplos que hemos trabajado, por ejemplo, en donde hicimos una revisión de los instrumentos existentes y regularmente lo que hacíamos, pues bueno, era buscar, pues obviamente, qué dimensiones se evaluaban y qué propiedades psicométricas, ¿no? Otro ejemplo también, pues bueno, de igual manera, qué dimensiones, a quién se había aplicado y el número de ítems, ¿no? Actualmente ya lo que se está haciendo son revisiones sistemáticas, ya con la metodología Prisma, donde pues obviamente todos los instrumentos son analizados, se van indicando pues obviamente las dimensiones, el tamaño de la muestra, el número de ítems y las propiedades psicométricas, ¿no? Y algunos otros aspectos. Entonces, pues bueno, eso es lo que se está haciendo recientemente, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, bueno, entonces ya una vez que nosotros hicimos nuestra revisión de los instrumentos, probablemente ya encontremos uno pues que sea lo que nosotros buscamos, ¿no? Pero muy probablemente ese instrumento viene de un país anglosajón, ¿no? Entonces, pues obviamente si lo queremos aplicar en nuestro contexto, pues tenemos que efectuar un proceso de traducción, ¿no? Ahora, como les refería, este proceso no es lineal. Lo que tenemos que hacer es un proceso de traducción, retrotraducción. En este caso les he puesto dos esquemas de dos artículos donde, bueno, la versión original traducen al castellano, posteriormente la revisan un grupo de expertos, se efectúa una retrotraducción y estos mismos expertos revisan la traducción y la retrotraducción. Y a partir de ello, pues bueno, ya aplican una prueba piloto. Y a que a partir de esto, pues bueno, ya determinan si puede usarse el instrumento, ¿no? Este otro proceso, pues bueno, es un poquito más complejo y es lo que regularmente se pide para este tipo de instrumentos. Por ejemplo, este es un instrumento que proviene de Francia. Entonces, en primera instancia se hace a través de traductores profesionales por dos. Se tienen dos versiones. Después, se somete a una revisión, en este caso por neurólogos, y a partir de eso ya se define una segunda versión, ¿no? Después de esto, se efectúa una retrotraducción igualmente por un traductor profesional. Esta retrotraducción y la versión en castellano, la segunda, la revisa un comité de revisión y se genera lo que es la versión final en castellano. Y se somete a un pilotaje que es de 10, 20 personas, ¿no? Y con estos resultados, pues bueno, ya se tiene la versión adaptada, traducida y adaptada culturalmente de este instrumento. Entonces, no es un proceso lineal. Esto también es muy común. Estos errores yo los he visto mucho,
instrumentos para el área médica, que los agarran de otro país y así los aplican, ¿no? Entonces, pues ya se dan cuenta que es un proceso bastante complejo y robusto, entonces, pues bueno, es lo que se solicita. Ahora, una vez que se ha hecho todo este proceso, es importante que la última versión sea presentada a algunos autores de del instrumento original, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a garantizar la calidad del proceso de adaptación del cuestionario. Además de esto, que ya les mencionaba, es fundamental que el instrumento sea analizado en sus propiedades psicométricas, es decir, después de que ya se aprueba la versión, en este caso, por ejemplo, este ejemplo, la versión español al español de este instrumento, es importante volverla a validar en contenido y en fase y validarla en construcción. Ok, bueno, hay muchos artículos que hablan acerca de todo este proceso de traducción y adaptación cultural. Aquí les he puesto uno. Pues bueno, es más o menos similar a lo que vimos en el esquema anterior. Pues bueno, viene una preparación, viene una traducción, viene una integración, viene una retrotraducción y vienen varias revisiones, ¿no? Tanto de las traducciones como de las retrotraducciones. Pero también se tiene que hacer una revisión de la redacción y una armonización, porque esto es bien fundamental, ¿no? Para identificar esa equivalencia entre la fuente original y la versión en el idioma objetivo, ¿no? Y posteriormente está este pilotaje del instrumento, ¿no? Que como ya lo vimos, pues es una muestra muy chiquita, ¿no? Puede ser de 5 o 8 participantes. Ya posteriormente de eso, pues bueno, ya se finaliza ese proceso y se entrega el reporte. Ok, bueno, entonces ya vimos ese aspecto. Ahora vamos a situarnos en en la otra posibilidad, que el instrumento que ustedes quieren utilizar proviene de, por ejemplo, de México, ¿no? Y ustedes lo quieren aplicar allá en Chile. No lo pueden aplicar directamente porque recuerden que muchos aspectos relacionados con el lenguaje, relacionados sí, básicamente, inclusive con la redacción, no tienen una equivalencia. Entonces, muy probablemente nosotros aquí en México utilicemos palabras que allá en su país se, no existan o bien signifiquen otra cosa, ¿no? Por ejemplo, México es muy rico en lenguas, ¿no? Y una palabra en el norte del país no significa lo mismo que en el sur. Hace poco me tocó dar una conferencia para una región de allá del sur. Yo dije una palabra, no me acuerdo qué palabra, pero sí como que me hicieron un poquito de mueca o de cara porque creo que allá significaba una grosería, ¿no? Entonces, imagínense, si eso es en una plática normal, ahora ya en un instrumento, pues bueno, esto requiere de mayor cuidado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se procede en este caso? Pues bueno, lo que procede es efectuar una adaptación cultural del instrumento. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, o qué finalidad tiene de revisar si la terminología o palabras que estamos empleando, que se encuentran dentro del instrumento, se encuentran en el colectivo o cultura de la población donde queremos aplicar el instrumento. ¿Cuáles son las consecuencias de no efectuar una adaptación cultural? Pues bueno, pues directamente que el lenguaje empleado determine un sesgo, ¿no? O bien puede generar confusión, ya que, pues bueno, hay que entender que los factores culturales, les decía, puede que un término pueda que signifique una cosa y en otro no, ¿no? En otro una cosa diferente. Además de que ya se adapta culturalmente el instrumento, también es fundamental comprobar que conserva las propiedades psicométricas, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto ya lo vimos en ese esquema de validación, pues bueno, pues, tendríamos que seguir ese esquema. Aunado a esto, también, ahorita les voy a platicar con un ejemplo. Otro factor que también debemos de considerar es la antigüedad del instrumento, ya que hay ciertas palabras o terminología o términos que puede que no estén vigentes, ¿no? En el contexto de aplicación del instrumento. Ok, bueno, también existen muchos artículos que hablan sobre estos aspectos, nos dan una guía sobre
cuáles son los aspectos que debemos de revisar. Pues aquí ustedes lo pueden ver, ¿no? En general, tiene el mismo significado, la, sí, similitud semántica, ¿no? Los formatos de los ítems, la gramática y la redacción y la cultura, ¿no? Y los pasajes. Ahora, de esto les quiero comentar, nosotros en el 2022 estábamos buscando un instrumento para evaluar los estereotipos negativos hacia la vejez en médicos en formación. Nos encontramos con un montón de instrumentos, ¿no? Había instrumentos que procedían de Europa, de Holanda, Alemania, pero no hubo uno que nos convenciera. Encontramos uno que procedía de España. Nos gustó mucho el instrumento y pues quisimos usarlo, ¿no? Pero pues obviamente no lo podíamos usar directamente, teníamos que efectuar una adaptación cultural. Había palabras que obviamente pues no correspondían, pero también algo bien interesante es que el instrumento tiene más de 20 años que se creó. Entonces había como que cierta terminología y ciertas palabras que pues ya, pues bueno, no estaban dentro del colectivo de la población mexicana, ¿no? En este caso, por ejemplo, la palabra cascarrabias, aquí estaba dentro de mí. Entonces, pues nosotros lo que hicimos fue pues adaptar culturalmente el instrumento, inclusive adulto mayor ya no se usa, se utiliza lo que son personas mayores, entonces hicimos todo ese cambio, ¿no? Y obviamente también hicimos una revisión de los ítems con profesionales de la salud y de esa forma nosotros adaptamos culturalmente el instrumento. Entonces, pues bueno, eso también es bien importante que ustedes lo tengan presente si es que van a usar un instrumento pues, de otro idioma, ya más o menos les expliqué cómo es el proceso de traducción, retrotraducción. Y si encuentran un instrumento del mismo idioma, pues bueno, es importante que consideren que hay que efectuar una adaptación cultural, ¿no? Ok, bueno, también el otro escenario en el que nos podemos encontrar es que, pues igual ninguno de los instrumentos que revisamos, pues cumpla con lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces ahí lo que procede, pues es basado en esos instrumentos, efectuar nuestro propio instrumento. También eso es válido. Ok, bueno, el otro escenario que les había referido es que, pues está definido el constructo, pero no existen instrumentos. Aquí de nueva cuenta lo que yo les sugiero es que se efectúe una revisión cronológica del constructo, ¿no? Ya lo vimos que un mismo concepto, pues bueno, puedes tener una diferente significado dependiente de la perspectiva teórica dentro de la cual se aborde, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí por lo tanto es fundamental efectuar una revisión del constructo. Esto lo pueden hacer también de manera cronológica y con esto ustedes logran conceptualizar el constructo, que eso es bien importante, eso es fundamental. Ya una vez que ustedes verifiquen este aspecto de la conceptualización del constructo, pues ya viene la siguiente fase, que es la operacionalización del constructo. Esto, pues bueno, aquí ya nosotros vamos a identificar si este constructo está compuesto de dimensiones, si es así, de cuántas, y también, pues obviamente, establecer o identificar los indicadores de cada una de esas dimensiones. Entonces, pues bueno, estos indicadores son los que la evidencia científica avala como representantes del constructo y en la teoría, ¿no? Ahora, esto de las dimensiones, pues bueno, es un aspecto o una faceta especificable de un concepto. Es decir, como les refería hace ratito, ¿no? El constructo de la felicidad, pues bueno, está compuesto por la dimensión de personal, familiar, laboral y de relaciones sociales. Pero obviamente, la dimensionalidad de ese constructo, pues bueno, va a depender de cómo fue definido ese constructo, ¿no? Aquí este ejemplo me gusta mucho sobre la teoría de la inteligencia de Gardner, que habla acerca de las inteligencias múltiples. Pues obviamente ese constructo va a tener dimensiones. ¿Por qué? Porque está la dimensión de inteligencia kinestésica, la intrapersonal, la musical, la verbal y la espacial.
Ok, bueno, entonces ya vimos que tenemos que conceptualizar el constructo y operacionalizarlo, ¿no? Para ir transitando hacia la elaboración del instrumento. Pues bueno, una vez que ya efectuamos la operacionalización del constructo, hay que elegir el tipo de instrumento y elaborar los ítems, ¿no? Ahora, esto del tipo de instrumento, hay muchos instrumentos, ¿no? Hay listas de cotejo, hay rúbricas, hay escalas de valoración, hay preguntas cerradas, preguntas abiertas, cuestionarios estructurados, cuestionarios no estructurados. Eh, yo les recomiendo, por experiencia les menciono que utilicen lo que son escalas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas se pueden validar estadísticamente. Si ustedes utilizan cuestionarios de preguntas abiertas, aparte de que el método para su análisis, pues bueno, es diferente, pues estos no se pueden validar estadísticamente, ¿no? Entonces, pues bueno, esa sería la recomendación. Obviamente también va a depender del objetivo que ustedes persigan en la elección del instrumento. Bueno, entonces, ya una vez que ustedes eligieron el tipo de instrumento, pues bueno, hay que elaborar los ítems, ¿no? En este sentido, ¿qué son los ítems? Pues bueno, es un enunciado oración que se escribe de forma interrogativa o afirmativa, ¿no? Y que va a constituir el corpus fundamental del instrumento. En este caso, así como hay diferentes tipos de instrumentos, pues también hay diversos tipos de ítems, ¿no? Les decía que hay preguntas estructuradas o abiertas, preguntas estructuradas como opción múltiple, dicotómicas y politómicas, ¿no? Ahora, basados en una revisión que hice de varios artículos, traté de conjuntar y sintetizar pues, las principales recomendaciones, ¿no? Para su elaboración. Pues obviamente debe de existir congruencia con el objetivo de medición. Algo sí que deben de evitar es ítems demasiado largos, de más de 20 vocablos. Un aspecto también fundamental es que utilicen redacción y lenguaje pensando hacia quién va dirigido el instrumento. Evitar también crear ítems que puedan propiciar respuestas socialmente aceptadas. Esto pasa mucho cuando, por ejemplo, queremos evaluar salud mental o algo así. Hay que tratar de disfrazar un poquito las respuestas para que, pues obviamente, no se conteste con estas cuestiones que son socialmente aceptadas, ¿no? Esto que los ítems o las alternativas de respuesta no sean mutuamente excluyentes. Evitar, obviamente, que los ítems no emitan mensajes ofensivos o altamente sesgados, ¿no? Eso es fundamental. Y pues bueno, en este caso, Nunali ya en 1991 refiere que los dos errores más comunes en la redacción de ítems son la ambigüedad, que puede ya estar determinada porque preguntas difusas que admiten varias respuestas, y lo que es la trivialidad, ¿no? Centrarse en aspectos poco importantes del rasgo de dominio en cuestión. En este sentido, pues bueno, hay ciertas pautas que nos ayudan, pues bueno, para controlar posibles sesgos, ¿no? En este caso, hay que evitar el error de tendencia central, es decir, en las escalas siempre hay un gradiente de respuesta. Entonces, pues bueno, el participante, por facilidad o por no verse tan obvio, no estar ni en el grupo inferior ni en el grupo superior, va a elegir las respuestas centrales. Entonces, ahí también tienen que tener mucho cuidado cuando diseñen las respuestas, para que no se observe ese gradiente y obviamente la respuesta del participante pues sea fidedigna, ¿no? Deseabilidad social. Y este se produce cuando se responde en función de lo que se considera socialmente aceptable, ¿no? Entonces, también en ese sentido tiene que tener mucho cuidado. El sesgo de aprendizaje o de proximidad es lo que contesté arriba, lo voy a contestar en las preguntas de abajo. Y lo que es el error lógico, ¿no? Es decir, cuando el encuestado considera que todos los ítems relacionados deben de puntuarse igual. Entonces, esto también es bien importante que ustedes cuando diseñen su instrumento lo tengan en cuenta, porque nos ha tocado también validar muchos instrumentos para docentes y los docentes siempre tienden a sobrevaluarse. Es decir, yo soy el mejor esto, yo soy el mejor en lo que hago,
Nos tocó en un tema que evaluamos de retroalimentación asertiva. Tuvimos que volver a aplicar el instrumento porque todos los docentes contestaban con la respuesta de mayor puntaje. Entonces lo que hicimos fue como hacer una revoltura de las respuestas para que ellos no identificaran el patrón, no pudieran identificarlo y así lo aplicamos, ¿no? Entonces también eso deben de tener mucho cuidado. Ahora, bueno, con respecto al número de ítems, no hay una guía como tal para definir cuántos ítems, depende de la complejidad del constructo y de las dimensiones. Pero lo que sí se recomienda es que sea breve, ¿no? Porque obviamente, entre más largo sea el instrumento, el participante tiende a aburrirse, entonces contesta de Tim Marín de Doping, bueno. Entonces, aquí lo que nos dicen es que no exceda los 35 minutos, ¿no? Yo creo que inclusive es mucho tiempo. Bueno, ya otros autores manifiestan que el número mínimo de ítems para evaluar un constructo es de 6, ¿no? En este sentido, se recomienda realizar el doble de ítems de los que van a necesitarse en la versión definitiva del cuestionario. Ahora, un aspecto también fundamental, ¿no? A mí me ha tocado, pues, obviamente, estoy en estos procesos. Muchas veces mis alumnos quieren ser autónomos y ellos crear el instrumento. Pero si no se cuenta con suficiente expertise, tanto en el constructo o bien en el diseño de instrumentos, es fundamental que se recurra a expertos, tanto para la definición del constructo y operacionalización del constructo, así como para lo que es la construcción del instrumento, ¿no? Esto es elemental que, pues bueno, ser conscientes si no tenemos el suficiente expertise, ya sea en el constructo o en la creación de instrumentos, pues sí recurrir a expertos, ¿no? Que nos apoyen. Ok, esto es algo que les mencionaba. Obviamente hay constructos y hay conceptos que son emergentes. ¿A qué me refiero con emergentes? Por ejemplo, esto de la retroalimentación asertiva. Siempre en las cuestiones educativas y también en cuestiones organizacionales, el concepto de retroalimentación pues siempre ha estado presente, ¿no? Pero esto de la retroalimentación asertiva, pues no había sido un concepto que no había sido explorado, ¿no? Entonces, pues por lo tanto no existían instrumentos. Entonces, pues bueno, nosotros nos propusimos efectuar un instrumento, pues bueno, para evaluar la retroalimentación asertiva. Y ¿por qué no existía? Porque, pues bueno, este concepto de retroalimentación asertiva procede del enfoque socioformativo. El enfoque socioformativo es un enfoque educativo emergente. Entonces, pues obviamente, pues, aún todavía está en difusión, ¿no? No existen instrumentos. Entonces, a partir de nosotros de la revisión, de la conceptualización del constructo, pues ya identificamos, pues bueno, de qué estaba compuesto eh, este concepto, este constructo, ¿no? O sea, llegamos a la operacionalización. Pero no nos quedamos únicamente con eso, sino también hicimos una búsqueda de instrumentos, bueno, esperando, ¿no? Que ya existiera uno que valora la retroalimentación asertiva. Y pues lo único que identificamos es que había varios que evaluaban únicamente la retroalimentación, ¿no? La asertividad en la retroalimentación pues no estaba presente. Entonces, pues bueno, ya tomando estos dos elementos fue que llegamos a la elaboración de este instrumento, ¿no? Pero pues aquí como les mencionaba, pues también recurrimos a expertos pues para lo que fue toda la construcción de ese constructo, la revisión de ese constructo y la operacionalización. Ok, bueno, el tercer escenario, no está definido el constructo, pues este es el escenario un poquito más, bueno, más complejo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer en este escenario? Pues bueno, aquí sí o sí debemos de consultar a expertos para la revisión y definición del constructo, ¿no? En este caso, lo que es la conceptualización y operacionalización del constructo. Existen eh,
diversas propuestas para efectuar este proceso, ¿no? Pero la que por experiencia funciona mejor es la entrevista estructurada. Y aquí, pues obviamente vamos a integrar lo que es la conceptualización y operacionalización del constructo. Ya que tenemos definido este aspecto, pues se recomienda que también la elaboración del instrumento se efectúe con apoyo de los expertos que fueron entrevistados, ¿no? Para que de esta forma, pues bueno, se tenga una correcta integración tanto de la conceptualización y operacionalización del constructo. Y pues obviamente, aunado a esto, hay que cumplir todas las pautas que ya vimos anteriormente, ¿no? Relacionadas con la elaboración de los ítems y número. De esto les platico dos experiencias. La primera es que nosotros quisimos evaluar este tema de ética algorítmica y la formación de derechos humanos en creadores de algoritmos. No existía nada corpus científico relacionado con estos temas, ¿no? Y mucho menos esto de la ética algorítmica, pues también, como sabemos, pues es algo que está apenas emergiendo, ¿no? Entonces, no encontramos un corpus de literatura robusto. Entonces, lo que hicimos fue a consultar a expertos en este tema, ¿no? A través de una entrevista estructurada. Y pues a partir de eso, ya nosotros fuimos construyendo el instrumento también con ayuda de esos expertos, ¿no? Otro ejemplo. Ok, esto también es otra experiencia que he tenido y a partir de un análisis documental que hicimos sobre esquema tipológico de las migraciones y desplazamientos forzados, vimos que no existía un instrumento pues, que evaluara este aspecto. Y obviamente también esto de los desplazamientos forzados, pues el corpus científico no es, el corpus en literatura pues no es suficiente, ¿no? Entonces, a partir de este análisis documental y de la consulta de expertos, también logramos crear un instrumento para todo lo que es esto de los desplazamientos forzados. Entonces, pues bueno, esa es la manera en cómo hemos procedido. Ok, bueno, entonces ya abordamos cuáles serían los tres principales escenarios en los cuales nos encontraríamos. Ya vimos, pues bueno, eh, pues los principales tips, ¿no? Que habría que evaluar y considerar. Y ahora sí viene todo lo relacionado con el proceso de validación. Siguiendo el mismo ejemplo del colorímetro, ustedes saben que siempre que se crea un instrumento, ya sea una regla, ya sea un termómetro, pues está involucrado un departamento de control y calidad, ¿no? Pues lo mismo pasa con los instrumentos de evaluación. Hay un control de calidad. Ese control de calidad, ese departamento de control y calidad puede estar implícito desde lo que vimos en el apoyo con expertos para definir el constructo y operacionalizarlo y para la construcción del instrumento y también, pues obviamente, en todo lo que es el proceso de validación. Entonces, básicamente yo lo veo así, ¿no? Ya construimos nuestro colorímetro para identificar esa emoción humana, pues tiene que pasar por un departamento de calidad para ver que realmente mida lo que se pretende medir y que la medición, bueno, sea confiable, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los instrumentos de evaluación. Tenemos esta escala, lo mismo de la escala de la felicidad, tenemos sus ítems, pues el departamento de control de calidad va a estar constituido por la primera fase, que es la validez de fase, donde vamos a consultar la revisión de tres expertos. Posteriormente va a estar constituido por la validez de contenido, donde se va a efectuar un juicio de expertos. Y grupo piloto, donde vamos a efectuar, pues bueno, la logística de aplicación del instrumento. Vamos a efectuar una estimación inicial de su confiabilidad y de su asequibilidad. Y finalmente vamos a aplicar el instrumento a una muestra poblacional para validar el constructo. Entonces, ese sería nuestro departamento de control y calidad, ¿no? Ok, bueno, ahora sí, vámonos por
por las fases. La validez de fase. ¿Qué es la validez de fase? Es la evidencia que los elementos del instrumento, tanto las dimensiones como los ítems, son pertenecientes, es decir, que pertenecen al constructo, que son relevantes para evaluar ese constructo y que poseen una adecuada redacción para la población objetivo. Aquí hay tres aspectos bien importantes. Por eso es que si no tenemos suficiente expertise en el constructo y en la elaboración de instrumentos, por eso solicitamos el apoyo de expertos. ¿Por qué? Para cumplir con la validez de fase. Es decir, que los elementos que nosotros estamos incluyendo dentro del instrumento, que es la conceptualización y operacionalización, son pertenecientes al constructo, que obviamente son importantes para evaluarlo. Y también lo que les había mencionado, que su redacción de los ítems esté adecuada para la población objetivo. Entonces, bueno, esto se ha menospreciado durante mucho tiempo, esta validez de fase. Es vista como una fase que ni siquiera es necesario realizarla, pero por experiencia yo les digo que es bien importante efectuarla, ¿no? Ahí nos damos cuenta de, a lo mejor, de muchos errorcitos que llegamos a cometer en la elaboración del instrumento, inclusive en la operacionalización del constructo, ¿no? Ok, bueno, ¿qué se requiere? ¿Cuál es su proceso? En primera instancia hay que seleccionar expertos, ¿no? Hay que entender que el concepto de experto, pues bueno, puede tener múltiples interpretaciones y es ampliamente polisémico. Pero, ¿cómo lo podemos definir de manera rápida? Pues bueno, pues obviamente que tenga experiencia con el tema o objetivo del instrumento. Hay que considerar su nivel académico, también es importante. Y también que tengan experiencia en el diseño y validación de instrumentos. Para esta etapa, yo recomiendo únicamente 3 expertos o que cumplan con estas características. Ahora, ¿por qué esta etapa también se veía como que no era necesaria efectuarla? Por el tipo de evaluación, por el tipo de revisión que se hacía, ¿no? Era una revisión muy escueta, entonces por eso era como que mal vista, ¿no? Yo actualmente, yo lo efectúo de una manera diferente, te les explico, pero tomando estos aspectos que menciona Abuela Casal y Connell, yo tomé estos aspectos y a partir de eso, pues bueno, efectué un proceso de revisión y de evaluación. Aquí lo que tienen que evaluar los expertos y además de la revisión es que si el ítem es perteneciente a la dimensión propuesta y determinar su relevancia y claridad en la redacción. A partir de esto, generé una escala de revisión por expertos, pues obviamente que va a estar constituida por 3 opciones de respuesta para evaluar la pertenencia y relevancia por dimensión e ítems. Esto es bien importante, evaluar la dimensión y la redacción de los ítems, ¿no? Y una pregunta abierta para observaciones. Con este proceso yo garantizo una evaluación cual y cuantitativa, la cual es la recomendada, ¿no? Ok, bueno, ¿cómo pueden seleccionar a los expertos? Los expertos los pueden seleccionar empleando lo que es un biograma, ¿no? ¿Qué es un biograma? Pues es una biografía del experto. Esta, pues bueno, lo toma de CIFE y pues, se dan cuenta, vienen ítems que son relevantes a los procesos que ya vimos, ¿no? El grado académico, las áreas de experiencia, si tiene experiencia en artículos y, pues, importante, ¿no? Si tiene experiencia en la revisión, diseño y validación de instrumentos, ¿no? Este posteriormente ya yo lo modifiqué, le puse otros aspectos para efectuar, si nos los permite la cantidad de jueces, un análisis multivariado, ¿no? Para seleccionar ahora sí que los jueces más competentes, los expertos más competentes, ¿no? Esto tiende a ser ocioso, les platico por qué. Porque bajo estos lineamientos es difícil que consigamos más de 10 jueces, ¿no? Inclusive hay temas en los cuales únicamente llegamos a 3 expertos, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más por si alguien consigue más jueces, haría esta metodología. Pero si tú únicamente cuentan con 3 expertos, pueden utilizar esta escala y efectuar su análisis de validez de paso, ¿no? Ahora,
Pues obviamente todo este proceso de revisión, de evaluación de nuestro instrumento por los expertos, nos va a dar resultados, ¿no? Nos va a dar resultados de, pues, bueno, aquí tienes que arreglar esto, aquí tienes que arreglar el otro, este no tiene una adecuada redacción. Entonces, a partir de todo este esquema, es que nosotros vamos a efectuar las mejoras necesarias en esto. Entonces, pues bueno, nos ha dado muy buenos resultados. Nos ha dado muy buenos resultados porque estos procesos de validación son como esas muñequitas rusas, ¿no? Las matruscas. Una está contenida del otro. Entonces, si nosotros tenemos un buen esquema de validez de fase, la siguiente etapa de validez de contenido, no vamos a tener que batallar mucho. Ahora, de todo esto que yo les comento, yo llegué a este aspecto. La validez de fase puede ser considerada como un componente de la validez de contenido. ¿Por qué? Porque va a brindar evidencia de que las dimensiones e ítems son representativas del constructo a evaluar y que estos elementos son necesarios para su evaluación. Era lo que veíamos de la pertenencia, perdón, relevancia. Ok. Bueno, la siguiente propiedad que se analiza es la validez de contenido. ¿Qué es la validez de contenido? Pues bueno, esta está determinada por la representatividad en la definición del constructo, representatividad del grupo de ítems, aspectos gramaticales de los ítems y claridad de las instrucciones, ¿no? ¿Cuál es el proceso? El proceso, de nueva cuenta, es la selección de jueces expertos, ¿no? Ya vimos cuáles son las características las cuales podemos seleccionar nuestros jueces. Por ahí hay un esquema también que se utiliza el índice de competencia experta, donde se le hacen preguntas al experto y basados en sus respuestas se determina su competencia, ¿no? Pero a mí no me gusta usarlo porque nos ha tocado, tal como tal lo voy a decir, de que hay expertos que se sobrecalifican, ¿no? Entonces, pues no lo recomiendo mucho. Yo recomiendo mejor emplear estos criterios junto con el diagrama. Creo que hay un poquito más de objetividad en la evaluación, ¿no? Y en la selección. A diferencia de la fase anterior, aquí se recomiendan más de 10 jueces expertos. Le pongo un asterisco porque ya les he comentado, por experiencia hay muchas veces que con mucho esfuerzo llegamos a 3 jueces expertos, ¿no? Entonces, pero si hay oportunidad y obviamente los jueces cumplen con las características que ya vimos, si tienen más de 10, pues eso va a enriquecer mucho su evaluación, ¿no? Ok, bueno, lo que regularmente nosotros evaluamos en el juicio por expertos es la pertinencia, que es diferente a lo que vimos anteriormente, que era pertenencia, y la redacción. Volvemos a efectuar una evaluación de la redacción, ¿no? No es lo único que se evalúa. Hay otros autores que han propuesto, por ejemplo, relevancia, utilidad, importancia, otros autores representatividad, comprensión, ambigüedad, claridad. Otros autores han evaluado la relevancia, representatividad y especificidad y claridad, ¿no? Pues bueno, ahí sí es decisión de cada quien qué es lo que pretende evaluar, ¿no? Para esto, ahí el instituto donde laboro se creó una escala de jueces expertos donde también va a entregar una evaluación cualitativa para pues, diferentes opciones que se tienen para la mejora de los ítems y también una escala para evaluar la pertinencia y la redacción. Pues bueno, con esto conjuntamos una evaluación cual y cuantitativa, ¿no? La cual es la recomendada. A diferencia de la fase anterior de la validez de fase, aquí vamos a emplear índices de relevancia. Hay diferentes tipos de índices de relevancia. En este caso, yo los que he manejado es la razón de validez de contenido, el índice de validez de contenido, que es la V de Aiken, y el índice de validez de contenido, que es el IBC de Polit. De estos, por experiencia, yo les recomiendo, es el índice de validez de contenido, la V de Aiken. ¿Por qué? Porque integra lo que son los intervalos de confianza, ¿no? El problema con este índice es que se requieren más de 7 jueces expertos. Y
que no es una desventaja, pero pues bueno, no lo tiene a diferencia de otros índices, es que el índice únicamente es cuantificable, perdón, por ítem. No hay un valor global, no está contenido dentro del método, ¿no? ¿Qué otro índice yo les puedo recomendar? Lo que es la razón de validez de contenido. Tanto el modelo de Lauche como el modelo que hizo la modificación de Tristán. ¿Por qué la razón de validez de contenido? Porque el modelo de Tristán efectuó una modificación para que se pudiera considerar desde 3 jueces expertos, ¿no? Entonces, además de esto, también este índice integra un índice de validez global, que creo que es importante. Este índice sí lo considero, ¿no? Hay otros índices, el índice de unimosidad y todo esto, ¿no? Pero bueno, estos son los que yo he usado y creo que son los principales que se encuentran en el literatura, ¿no? Ok, bueno, ya les mencionaba acerca de la selección por expertos. Aquí tenemos un ejemplo donde están las características de los expertos y de los jueces expertos, ¿no? Acordes a los rubros que vimos en el diagrama. La escala que les mencioné, pues es esta escala, ¿no? Evalúa la pertinencia y la redacción, ¿no? Y miren sus descriptores. Aquí hay un ejemplo también de la aplicación de estos índices de relevancia, aquí por ejemplo la V de Aiken con sus intervalos de confianza. Aquí también tenemos el ejemplo de la V de Aiken y del índice de validez de contenido de Polit. Aquí les decía que es más preciso y más exacto la V de Aiken, ¿no? Aquí también tenemos el uso de la V de Aiken con sus intervalos de confianza. Y este que les decía, la razón de validez de contenido, que lo empleamos para esto de la ética algorítmica. Únicamente logramos reunir 3 jueces expertos. Aquí lo que les decía, ¿no? Aparte de la evaluación por ítem, podemos calcular un índice de validez de contenido global, ¿no? Entonces, bueno, esos serían los recomendados. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, bueno, voy a proseguir. Ya al final vendrán las preguntas, pero les hice la pregunta para ver si se escucha bien, si vamos todo bien. Ok, bueno, entonces ya a partir, obviamente, de la evaluación que tengamos, de los resultados, vamos a ver si vamos a efectuar ajustes y mejoras al instrumento. Ahora, nos podemos encontrar que hay varios ítems que no fueron validados. Ahí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que volver a revisar la evaluación, se integra con la evaluación cualitativa, se ve qué fue lo que vieron los jueces expertos, cuáles fueron sus observaciones, y a partir de ello se mejoran los ítems y se vuelven a someter al juicio por expertos a los mismos expertos. Aquí es donde viene el chiste de la validez de fase, porque si ustedes efectúan una buena validez de fase, esto muy probablemente no tengan problema, ¿no? Y su juicio de expertos salga bien. Pero si ustedes se brincan fases, no siguen las recomendaciones, aquí se van a enfrentar a muchos problemas. Ok, bueno, esto también es bien importante. Por eso les decía que esto del proceso de validación son como las muñecas rusas, ¿no? Que son las matruscas. En este caso, la validez de contenido es un componente fundamental de la validez de constructo, porque provee evidencia respecto al grado en el cual los elementos de un instrumento de evaluación son relevantes y pertinentes del constructo objetivo. Entonces, bueno, hablando de esto, la siguiente fase, probablemente ustedes pensarían que sería la validez de constructo, lo que acabamos de ver, pero no es así.
antes yo recomiendo efectuar un pilotaje del instrumento. ¿Por qué? Porque vamos a verificar los aspectos logísticos de aplicación del instrumento. Es decir, cómo lo vamos a aplicar, dónde lo vamos a aplicar. Hay que revisar esos aspectos antes de llevarlo a la aplicación a una muestra población. Pero también esta fase es fundamental, además de revisar esos aspectos, para revisar la factibilidad, es la asequibilidad del instrumento y la confiabilidad del instrumento. Eh, con esto no digo que sean resultados conclusivos, son iniciales, pero nos pueden orientar. Ok, bueno, el término factibilidad. ¿Qué es factibilidad? Se refiere a que si el instrumento es asequible para utilizarlo en el campo que se requiere utilizar. Los aspectos que se evalúan regularmente es el tiempo que se requiere para completarlo, la sencillez y amenidad del formato, la brevedad y la claridad de las preguntas. Pero aquí este autor está omitiendo algo que es bien importante, que son la claridad de las instrucciones, ¿no? Probablemente tengamos un instrumento que sea redactado muy bien para la población objetivo, pero si las instrucciones son confusas, pues no, va a menguar, ¿no? La confiabilidad del instrumento. Ahora, también vamos a evaluar la confiabilidad del instrumento. ¿Qué es la confiabilidad? Hay muchas interpretaciones acerca de la confiabilidad, la mayoría son erróneas. Lo que podemos referir tal y como calculamos la confiabilidad es que va a indicarnos el grado de relación de los ítems de nuestro instrumento. ¿Por qué? Porque se hace a través de un coeficiente de correlación, es el alfa de Cronbach, ¿no? Mide el grado de correlación. Pero también nos va a indicar el grado de error de la medición. Entonces son dos puntos importantes, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Se va a seleccionar al grupo piloto. ¿Cuál es el margen que debemos de seleccionar? Se dice que de 30 a 100 personas, ¿no? Obviamente estos tienen que pertenecer a la población objetivo o población diana. Ahora, ya que lo seleccionamos, pues obviamente vamos a aplicar el instrumento. Pero también vamos a aplicar un instrumento adicional, en este caso, un cuestionario que puede evaluar la comprensión y claridad de instrucciones e ítems, ¿no? Así como el grado de satisfacción con el instrumento. Para esto, en el instituto donde laboro, se elaboró una escala de satisfacción con el instrumento, ahorita se las enseño. Y la confiabilidad la podemos medir mediante el alfa de Cronbach o bien el omega de McDonald, ¿no? Y lo podemos evaluar de manera global y si nuestro instrumento tiene dimensiones, pues sería pertinente evaluar las dimensiones, ¿no? También. Ahora, eh, la evaluación que vamos a hacer de la confiabilidad va a ser inicial, ¿por qué? Por el tamaño de muestra. Charter refiere que para que este coeficiente, principalmente el alfa de Cronbach, sea estable, se requiere una muestra de más de 200 pares. Entonces, por eso el valor que obtengamos en este pilotaje no es conclusivo, es únicamente orientativo, ¿no? Ok, bueno, vamos a caracterizar, esto también es bien importante, caracterizar nuestro grupo piloto. Y este es el instrumento que hemos estado empleando, ¿no? Donde se evalúa la comprensión y aceptación del instrumento, también eso lo pueden evaluar. La comprensión de las preguntas o de los ítems, el grado de satisfacción con el instrumento también es importante evaluarlo. Y el grado de satisfacción con el tipo para contestar el instrumento. Ustedes aquí pueden incluir los ítems que consideren necesarios y pues nosotros así le hemos estado haciendo, ¿no? Lo hemos ido modificando, no ha sido un formato estático. Ok, bueno, esto también es cómo evaluamos también en este caso, para este artículo, cómo evaluamos la factibilidad, ¿no? Del instrumento. Ok, perdón. Ahora, ya una vez que se tengan estos resultados, pues esto únicamente no se hace nada más porque se deba de hacer, ¿no? Porque también vamos a hacer un análisis de la evaluación. En este caso, pues obviamente en primera instancia va a ser evaluar
cuál fue el grado de factibilidad del instrumento. Entonces, a partir de eso, muy probablemente tengamos que hacer ajustes a las instrucciones, inclusive ajustes a la redacción, ¿no? Si efectuamos ajustes a la redacción, pues hay que volver a validar el instrumento en contenido. Entonces, también si tenemos una baja confiabilidad, pues esto nos direcciona a que tenemos que revisar otra vez la operacionalización de nuestro constructo, ¿no? Y pues obviamente todo lo que es la generación de nuestros ítems. Entonces, aquí de nueva cuenta ustedes pueden percibir que todas estas fases están concatenadas, ¿no? No están aisladas tal. Ok, bueno, entonces ya aplicamos, ya efectuamos el pilotaje del instrumento. Ya salió todo bien. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es el análisis de validez de constructo, ¿no? Y esta es una de las fases un poquito más largas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a definir primero qué es la validez de constructo. Esta va a representar el principal tipo de validez. ¿Por qué? Porque va a determinar la relación del instrumento con la teoría y la conceptualización teórica. Va a determinar la vinculación del instrumento entre la teoría y la conceptualización que apoyan al constructo, y también se verifica si la estructura, es decir, las dimensiones y los ítems del instrumento, reproduce realmente la del constructo. Es decir, nosotros fuimos de un modelo teórico, ese modelo teórico, la operacionalización de ese modelo teórico, la llevamos por dos procesos de validación, y aquí en este proceso de validación vamos a verificar si realmente ese modelo teórico está representado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que debemos de efectuar para llevar a cabo nuestra validez de construcción? Pues lo que es debemos de cumplir con un tamaño de muestra, ¿no? En este caso, diversos autores han indicado que la muestra debe ser de más de 400 participantes, pero esto es para poder efectuar un proceso de validación cruzada. ¿Qué es el proceso de validación cruzada? Que va a incorporar lo que es el análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio. Este proceso de validación cruzado es el que se considera como óptimo y de mayor robustez. Ok, para que esto quede claro, de nueva cuenta, ¿no? El esquemita del constructo de la felicidad, vimos sus dimensiones, vimos que construimos sus indicadores, ¿no? Sus ítems. Bueno, nosotros aplicamos este instrumento a una muestra poblacional y efectuamos un análisis factorial exploratorio. Ese análisis factorial exploratorio nos está reflejando esta estructura teórica. Si ustedes se dan cuenta, tenemos la dimensión personal, la dimensión familiar, la dimensión laboral y de relaciones sociales. Y todos, creo que sí, en su mayoría, todos los indicadores, lo que son los ítems, están y pertenecen a esa dimensión, acorde al análisis factorial exploratorio. Ahora, este modelo factorial que yo tengo, lo voy a someter a una confirmación, que es el análisis factorial confirmatorio. Y ese, a través de diversos indicadores, me va a decir si ese modelo, bueno, se ajusta, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea de este proceso de validación. Por eso decía que aquí tiene que ver cómo nosotros conceptualizamos teóricamente ese constructo, ver que se refleje matemáticamente o estadísticamente en este análisis factorial, y tenemos que validar ese modelo. Entonces, pues bueno, ahora, antes de iniciar con el análisis factorial, sea cual sea el factorial exploratorio confirmatorio, hay que evaluar el tamaño de nuestra muestra. ¿Por qué? Porque se nos decía que requeríamos un tamaño mínimo de 400, ¿no? Para efectuar un proceso de validación cruzada. Pero, pues obviamente hay constructos en los cuales pues no vamos a tener ese tamaño de muestra, ¿no? Vamos a tener muestras más pequeñas. Entonces, partiendo del tamaño de muestra, vamos a decidir
sí vamos a efectuar un análisis factorial exploratorio o factorial confirmatorio. ¿Por qué? Porque el factorial confirmatorio sí requiere un tamaño de muestra mayor a 200. El análisis factorial exploratorio, bajo ciertas indicaciones, el mínimo se ha establecido como 50, 70 participantes, pero depende de qué, del número de ítems también y obviamente del número de ítems. Bueno, también considerando esto, vamos a ver qué matriz de correlación vamos a usar. Particularmente se había estado empleando para lo que es el análisis factorial, es la correlación a través del coeficiente de Pearson, ¿no? Pero pues obviamente hay datos, particularmente los que vienen de escalas politómicas, no cumplen con el supuesto de normalidad, entonces no podríamos usar, no deberíamos de usar este tipo de matriz de correlación, ¿no? Deberíamos de utilizar otro tipo de matriz, ¿no? En este caso la policórica, si nuestra escala politómica, si es de otro tipo, tendríamos que usar una matriz tetracórica, ¿no? Ok, también con ese mismo análisis vamos a tener que, sopesando el tamaño de muestra, el método de estimación. Hay diferentes métodos de estimación, ahorita más adelante los vamos a ver, pero algunos son dependientes del tamaño de muestra. Y también, ya como les había dicho, dependiente de la distribución de nuestros datos, también vamos a tener que seleccionar la matriz de correlación y el método de estimación. Ahora ya, de manera específica, ¿qué es el análisis factorial exploratorio? Pues bueno, es una técnica estadística que, basada en los datos, intenta descubrir la estructura subyacente que estos poseen. Va a tratar de establecer una estructura subyacente entre las variables del análisis a partir de estructuras de correlación entre ellas, ¿no? Por su parte, lo que es el análisis factorial confirmatorio va a permitir contrastar la validez ajustando un modelo que la suma y diagnosticando su bondad de ajuste. Esto es lo que se conoce como validación de constructo. Ahora, yo les indicaba que el proceso de validación cruzado es el recomendado. ¿Por qué? Porque el AFE va a servir para explorar la estructura latente y el factorial confirmatorio nos va a apoyar para validar esa estructura. Entonces, prácticamente lo que tendríamos nosotros es lo siguiente. Tenemos nuestro instrumento, lo aplicamos a una muestra poblacional, tenemos el análisis factorial exploratorio, ya nos dice cómo es la estructura que subyace a ese instrumento. Aquí tenemos dos dimensiones. Teóricamente nosotros lo habíamos definido como una sola dimensión, pero ya el modelo factorial nos dice que son dos dimensiones. Nosotros efectuamos el proceso de validación cruzado. Aquí es donde obtenemos ya el análisis factorial confirmatorio. Y pues, bueno, todos los índices de ajuste validaron el modelo, ¿no? Entonces, eso sería el proceso de validación cruzado. Muchas veces no se puede realizar porque por el tamaño de muestra, ¿no? Si el constructo no ha sido explorado anteriormente o tenemos nuestras dudas, lo que procede es efectuar el análisis factorial exploratorio, ¿no? Ahora, si es un constructo que ya se ha trabajado antes, lo que procedería pues, sería efectuar este proceso confirmatorio. Ok, bueno, ahora los de los tamaños de muestra. Para el AFE, diversos autores que manifiestan que el tamaño mínimo es de 50 casos, ¿no? El ideal es mayor a 100 y la óptima es de 400 casos. Para lo que es el factorial confirmatorio, pues bueno, se sugiere un tamaño de muestra de 200 a 400 participantes. Ahora, muy bien, para regularmente los instrumentos que tienen una escala de respuesta que es de tipo Likert, eh, vamos a tener que evaluar la distribución de los datos. Vamos a efectuar un análisis de la kurtosis y de la simetría por ítem. O bien, o de mayor recomendación es efectuar un análisis de normalidad multivariada, ¿no? A través del índice de Marder. Si no se cumple con el supuesto de normalidad multivariada, vamos a emplear la matriz de correlaciones policóricas. Pero, ojo,
Si la muestra es menor de 200 participantes, se recomienda emplear la matriz de correlaciones momento-producto y emplear un método de extracción robusto ante la violación del supuesto de normalidad y muestra pequeña. ¿Esto por qué? Porque, de acuerdo a estos autores, no es conveniente utilizar una matriz de correlaciones policóricas con una muestra menor de 200 participantes. Pero si nosotros tenemos una muestra mayor de 200 participantes, sí podemos emplear la matriz de correlación policórica. Entonces, bueno, aquí tenemos unos pequeños esquemas. Aquí lo que les mencionaba, ¿no? Podemos evaluar individualmente la simetría y la kurtosis de nuestros ítems y podemos asumir que tienen una distribución normal siempre que no presenten una simetría o kurtosis mayor o menor de -1, ¿no? Perdón, de -1 o +1. Aquí también, pues bueno, evaluamos la simetría y la kurtosis de manera individual. Y aquí también, ¿no? Pero lo que yo les recomiendo es efectuar el análisis de normalidad multivariada, ¿no? Con el índice de Mardi. ¿Por qué? Porque nos pasó que muchas veces evaluábamos la simetría y la kurtosis por ítems y nos decía que nuestros datos se distribuían de manera normal, pero ya cuando efectuábamos el análisis de normalidad multivariada nos decía que no cumplíamos con estos supuestos, ¿no? Entonces, ok, bueno, ahora ya en específico, lo que es el análisis factorial exploratorio. Hay una serie de pasos a completar para ver la pertinencia, en este caso de nuestros datos, para ver si son factorizables. Y esto lo hacemos a través de la matriz de correlación, que debe ser, debemos de tener correlaciones mayores a 0.50. También debemos de calcular la determinante de la matriz de correlaciones, que esta debe ser cercana a 0. Y vamos a emplear lo que es el índice KMO y la prueba de esfericidad de Barlow, ¿no? Para el índice de KMO debe ser mayor a 0.70, es lo que se estipula, y la prueba de esfericidad de Bartlett debe ser estadísticamente cero. Ahora bien, si ya cumplimos con estos supuestos, quiere decir que nuestros datos son factorizables. Y obviamente, dependiendo del tamaño y distribución de nuestros datos, se va a proceder con el AGE, ¿no? En este caso, vamos a determinar esos datos, matriz de correlaciones, qué matriz vamos a emplear, el método de extracción, ¿no? Ya vimos en la diapositiva anterior cuáles son las dos matrices que se pueden emplear. Esto obviamente depende del tamaño de nuestra muestra y obviamente del comportamiento de nuestros datos. Ya una vez con esos aspectos, vamos a seleccionar los métodos de extracción, ¿no? Algo que yo he visto que utilizan mucho y que no es un error, es utilizar el análisis de componentes principales como métodos de extracción. Este no se recomienda porque no separa la varianza específica de la varianza compartida. ¿Qué es lo que trae como consecuencia? Es que las cargas factoriales se eleven, ¿no? Entonces, esto no es correcto. El siguiente método de extracción es el de máxima verosimilitud, pero para este se requiere de muestras grandes y se requiere del cumplimiento de la normalidad multivariante. El otro que se usa, que da muy buenos resultados, es el de factorización de ejes principales. ¿Por qué? Porque es robusto a violaciones del supuesto de normalidad y permite tamaños muestrales pequeños y correlaciones moderadas. El otro que se emplea es el de mínimos cuadrados no ponderados. Es robusto a violaciones del supuesto de normalidad y permite tamaños muestrales pequeños. Aquí tenemos también una pequeña figura que esquematiza esto que vimos, lo de las correlaciones, lo del valor de la determinante, el índice KMO y la prueba de esfericidad. Aquí tenemos la matriz de correlaciones. Y los resultados del análisis factorial, cómo partió del modelo teórico y cómo tenemos los resultados, ¿no? Ok, bueno, ahora ya una vez superadas esas fases, vamos a tener que tomar una decisión sobre cuántos factores vamos a retener. En este sentido, el análisis factorial exploratorio nos va a brindar una matriz con un número de factores, ¿no?
que van a agrupar nuestros ítems. Aquí nosotros existen diferentes reglas para elegir cuántos factores vamos a retener. En este caso, desde las más tradicionales, la regla de Guttman-Kaiser, que indica que hay que seleccionar dos factores que obtienen un autovalor superior a 1. El siguiente criterio es la gráfica de sedimentación. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Otro criterio que se utiliza es el porcentaje satisfactorio de la varianza total explicada. Y un último que es el análisis paralelo, ¿no? ¿Cuál es la recomendación? Que hay que seguir varios criterios objetivos, ¿no? En este sentido, ha sido muy criticado la regla de Guttman-Kaiser y el gráfico de sedimentación. Y los que son más aceptados, pues es el análisis paralelo y el porcentaje satisfactorio de la varianza total explicada, ¿no? Además de esto, vamos a tener en cuenta, pues bueno, la interpretabilidad de la solución encontrada y, pues obviamente también cómo construimos nuestro constructo, ¿no? Es decir, ese modelo teórico, si se está ajustando al modelo factorial, ¿no? Entonces, bueno, brevemente, ¿no? Lo que les decía. Lo de la regla de Guttman-Kaiser establece que aquellos autovalores que tengan, perdón, aquellos factores que tengan un autovalor superior a 1 son los que vamos a aceptar. En este caso, en este ejemplo, tenemos dos que cumplen con ese supuesto. Y también, pues bueno, con el porcentaje satisfactorio de la varianza, ¿no? En este caso, el del gráfico de sedimentación, donde nosotros veamos la caída prolongada y donde también damos una línea imaginaria sobre el autovalor con valor a 1. Estos son con los factores que vamos a retener. Pero, pues bueno, ahí yo les comento que el doctor Ricardo, el doctor Guillermo y la doctora Panes encontraron una rutina en el R donde incorporan estos criterios además de otros y basados en ese análisis dan una solución de cuántos factores hay que retener. Pero también hay que tener en consideración pues, que obviamente hay que verificar esto, ¿no? La interpretabilidad de la solución encontrada y la teoría de partida. Ahora también, otro aspecto importante es que pueda ser que la solución encontrada no sea fácilmente interpretada. Aquí lo que nosotros procederíamos a hacer es efectuar un proceso de rotación, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que hace esta rotación? Pues clarificar las cargas. Van a haber ítems que van a cargar a una dimensión y va a haber otros ítems que van a cargar a otra dimensión. Esto va a depender de la estructura teórica que nosotros definimos. Por ejemplo, en este caso es un instrumento de 2 dimensiones. Diseñamos ítems para una dimensión y diseñamos ítems para otra dimensión. Entonces, los ítems que nosotros diseñamos para esa dimensión tienen que cargar numéricamente a esa dimensión. Y los ítems que creamos para la dimensión 2, pues en teoría tendrían que cargar a esa dimensión. Pero a veces se puede presentar un fenómeno que se llama de complejidad factorial, es decir, que un ítem esté representado en 2 dimensiones. ¿Cómo se observa esa representación? Que esas cargas factoriales sean similares en ambos factores. Cuando algo sucede de ese tipo, hay que rotar la matriz. Entonces, ya con esa rotación logramos clarificar las cargas, ¿no? Aquí está, ya ustedes se dieron cuenta, estas cargas disminuyeron y aquí está. Entonces, para eso se utilizan los métodos de rotación. Hay muchos métodos de rotación. Los que se recomiendan es el Varimax, rotación ortogonal, y el Oblimin directo y Promax, rotación oblique. Y pues bueno, ya una vez que nosotros, si requerimos efectuar la rotación en nuestra matriz para poder determinar bien dónde está representado cada uno de nuestros ítems, vamos a manejar saturaciones o cargas factoriales por encima de 0.40, ¿no? Eso es lo que nos recomiendan con el tamaño de casos. Por ahí Hare hace un análisis de tamaño de la muestra y la representación de la carga factorial. Ok, bueno, aquí les tengo un ejemplo. Este fue un instrumento que generamos para evaluar el abordaje de la sociedad del conocimiento en docentes.
y estaba compuesto por 3 dimensiones. Cuando efectuamos el análisis factorial, vimos que había ítems que estaban representados en 2 dimensiones. Efectuamos una rotación matricial con el algoritmo Varimax y se clarificaron las cargas, ¿no? Y el modelo teórico se correspondió con esta rotación y pues bueno, ajustó, ¿no? Ok, bueno, ya vimos lo del análisis factorial exploratorio, ahora lo que corresponde, pues bueno, es ver el análisis factorial confirmatorio. ¿Para qué sirve el análisis factorial confirmatorio? Ya lo habíamos visto en diapositivas anteriores, pero va a permitir probar la estructura hipotetizada, poniendo a prueba si el modelo hipotetizado se ajusta adecuadamente a los datos, que es lo que vimos, ¿no? Ahora, ¿cómo se prueba este modelo? Pues a través de diversos índices de ajuste y de modelos y de índices incrementales. En este caso, los que más se usan es la razón G cuadrada grados de libertad y lo que es el GPI, es el índice de bondad de ajuste, el error cuadrático medio de aproximación, que es el RMSA, la raíz cuadrada residual, que es el RMR, el índice comparativo de ajuste, que es el CFI, y el índice de Tucker-Lewis, ¿no? Que es el TLI. Ok, entonces, pues bueno, ya yo efectué mi análisis factorial exploratorio. Ahora esta estructura o modelo factorial la voy a someter a prueba. Y a través de estos índices de ajuste voy a ver qué tan válido es mi modelo, ¿no? Entonces, pues cuando todos estos índices yo me voy a guiar, ¿no? Ahora, además de eso, de evaluar nuestro modelo con estos índices, hay otras dos propiedades que se analizan cuando se efectúa el análisis factorial confirmatorio. Primero es que se va a determinar la validez convergente. ¿Qué es la validez convergente? Es que significa que el constructo es adecuadamente medido por los indicadores propuestos. En este caso, pues bueno, los indicadores son mis ítems y a través de esta comprobación, pues bueno, voy a verificar que adecuadamente estos indicadores miden ese constructo, ¿no? O esa dimensión. Para esto que quiero, bueno, perdón, para esto que se requiere, pues bueno, se requiere que las cargas factoriales están estandarizadas por ítem sean mayores a 0.50. Se tiene que calcular la varianza extractada media y esta debe de ser mayor a 0.50. Y también se debe de calcular la confiabilidad compuesta y esta debe ser mayor a 0.50, ¿no? Bueno, aquí tenemos los índices y tenemos los valores esperados, ¿no? Cuando nosotros efectuamos este análisis, pues obviamente nos van a dar los índices y los valores que obtengamos los tenemos que contrastar contra los umbrales existentes, ¿no? Ahora, esto era lo que les decía de la validez convergente. En este caso tenemos un solo constructo, una sola dimensión, se va a constituir de 11 ítems. Calculamos la confiabilidad compuesta, esto es mayor a 0.70. La varianza extractada media es mayor a 0.50 y las cargas factoriales estandarizadas son mayores a 0.50, ¿no? Con esto yo puedo asumir que este modelo tiene validez convergente, ¿no? Ahora, la otra propiedad que se analiza es la validez divergente, ¿no? Donde los factores no se superponen, perdón, cada factor estima lo que debe cuantificar, ¿no? En este caso, para comprobar que existe la validez divergente, debemos de verificar que las correlaciones al cuadrado entre factores son menores a la varianza extractada media de cada factor correspondiente. Entonces, bueno, este es el modelo confirmatorio y lo que se hace es que estas correlaciones al cuadrado entre factores deben de ser menores a la varianza extractada que calculamos de cada uno de estas dimensiones, ¿no? Entonces, es fundamental, además de evaluar el modelo, efectuar estos dos procedimientos, ¿no? Y pues bueno, ya finalmente vamos a evaluar, y ahora sí finalmente lo que es la confiabilidad, ¿no? Ya aquí vamos a emplear la muestra total y vamos a efectuar el cálculo a nivel global y por dimensiones. Asimismo, pues bueno, vamos a volver a efectuar el análisis
de factibilidad del instrumento, pues la muestra total, ¿no? Aquí les muestro un pequeño ejemplo, donde, pues bueno, ya efectuamos otra vez el análisis de confiabilidad con las dos dimensiones que encontramos con la muestra total. La colamos con el alfa de Cronbach y el omega de Magnum. Y aquí está la evaluación de la factibilidad, donde ya la evaluamos con la muestra. Entonces, pues bueno, pues eso sería todo, ¿no? Y le muestro, pues bueno, las referencias que se emplearon. Y, pues bueno, eh, por mi parte sería todo, ¿no? Antes de las preguntas, no sé si me permitan ir por un vasito de agua porque me estoy quedando sin voz. Sí, doctor, ningún problema. Vaya. Bueno, no me tardo, en 3 minutos, ¿eh? Ok. Bueno, si hay alguna pregunta que quieran hacerla, pueden activar su micrófono y preguntar. Primero, obviamente, levantando la mano para ir dándole el espacio a cada uno. Bueno, agradecer nuevamente la presencia de ustedes en participar hoy día en este taller del doctor Luis, que es experto en validación de instrumentos, diseño y validación de instrumentos. Como pueden ver, dio una cátedra de cómo validar instrumentos y seguir todos los pasos relacionados a los distintos tipos de validación. Ricardo va a preguntar, vamos a esperar que llegue el doctor. Y ahí está como primera candidato a preguntar. Podemos pedir al doctor que nos entregue, bueno, él en su presentación tenía varias citas, pero podemos pedirle una bibliografía recomendada, ¿no es cierto?, eh, más, más concisa a esto, ¿no? Pero como nombraba Hayes, es uno de las personas que también impulsa a la validación. Y vamos a pedirle a él. Sobre la grabación, vamos a pedirle la autorización al doctor y a ver si podemos compartirla y la estaríamos enviando a los presentes. ¿Mm? Muchas gracias por el comentario, Andrea. Sí, la verdad que el doctor es un experto en todo esto que tiene que ver con diseño y entregó eh, todo el proceso completo de cómo se realiza una validación, ¿eh? Validación ya sea de contenido y constructo también. Sí, es harto que digerir. Bueno, y él está en México en estos momentos, tenemos ahí una diferencia horaria. Estamos esperando que regrese y ahí pueden hacer sus consultas. Y ahora sí, una disculpa, ya. Sí, ya, doctor, muchas gracias. Ricardo Monge tiene una consulta para usted, doctor. Sí, disculpen, antes de eso, bueno, había una parte que quería, pero creo que ya está muy extenso el taller. Había una parte práctica, pero yo creo que esa mejor la podríamos ver en otra sesión, porque quería enseñarles lo del cálculo de los índices de relevancia y, pues bueno, lo que era el proceso de validación cruzada, pero sí siento que va a ser muy, muy extenso, ¿no? Bueno, entonces lo dejamos invitado, como usted ya nos propone, en hacer otro taller, ya ahora solamente práctico para mostrarle a los colegas hoy día presentes cómo ir haciendo los análisis.
Así que ahí nos ponemos de acuerdo generamos la invitación a los colegas. ¿Ya? Di los permisos, Ricardo, no sé por qué no. eh, eh, Ahora sí. Ahí sí, no sé por qué, un poco egoísta yo como siempre. Muchas gracias, Disculpe. Mónica. Sí. Bueno, agradecerle en primer lugar al doctor Luis por su excelente presentación. Eh, Dio un barrido amplio de todo el proceso y de las etapas de validación de instrumentos, así que recordé hartas cosas, otras que anoté también que me parecieron muy, muy interesantes. Y tenía una pregunta referida a, son como dos preguntas en una. La primera es cómo uno refiere la metodología en un artículo de investigación en torno al proceso de validación de un instrumento. Y en segundo lugar, la segunda pregunta sería, eh, en un estudio de largo alcance, cuando estamos trabajando en las distintas fases o etapas de evaluación de instrumentos, lo recomendable es, o quizás una sugerencia, cuántos artículos científicos uno podría publicar a partir de las distintas etapas de validación. Ok, bueno, la primera pregunta, particularmente todo este marco que vimos, tanto del diseño como de la validación, se suscribe dentro de lo que se conoce como estudios instrumentales. Esto es, que abordan el análisis, perdón, el diseño, la creación del instrumento y el análisis de sus propiedades psicométricas, ¿no? Ok, bueno, la segunda pregunta, nosotros hemos empleado esquemas desde lo que es, se podría decir, la construcción y operacionalización del constructo como primer artículo, es todo el análisis documental. Posteriormente, un segundo artículo que es el diseño y la validación de fase y de contenido. Y el tercer artículo sería la validación de constructo. O sea, son tres artículos, es como hemos estado partiendo, ¿no? Pues bueno, la mayoría de mis estudiantes, incluyendo pues ustedes, pues ese ha sido el esquema, ¿no? Es el esquema que hemos seguido, ¿no? Actualmente también inclusive se podría generar otro producto, aparte del análisis documental, efectuar una revisión sistemática, ¿no? Ahorita nosotros estamos efectuando una revisión sistemática de un de instrumentos para evaluar la creatividad, pero ya lo estamos haciendo con la metodología Prisma. Entonces, ese ya se podría considerar otro artículo, ¿no? Otro producto. Muchas gracias, doctor. Doctor, antes de que pregunte, de dé el pase a Guillermo, había una pregunta si nos podría en estos momentos dar algunos libros o a dónde recurrir para iniciar en estos temas. Una bibliografía para algún libro que recomiende o algunos libros que recomiende, además de todo lo que está, ¿no es cierto?, en la web, pero como que sean, ¿no es cierto?, confiables para recurrir a ellos. Sí, hay varios artículos, inclusive ahorita que si quieren que terminen, de ahí mismo de la presentación, yo les podría compartir unos que son, yo creo que los que más se han citado y los que más se usan en el idioma español. En inglés hay muchos, ¿no? El de Carpenter es bastante, también bastante bueno, y hay más, ¿no? Hay más, pero regularmente los que yo comparto con los alumnos pues son en español, ¿no? Para que no se compliquen mucho con lo del inglés, ¿no? Entonces sí, Muy amable, doctor. ahorita ya terminando, les copio algunos y se los envío, ¿no? Aquí Muy por el amable, chat. doctor. Bueno, ahora Guillermo Durán tiene otra consulta. Eh, Bueno, a ah, partir agradeciendo al doctor Luis su gran presentación y aprovechar una instancia para preguntar algo que resulta relevante y que a veces no se le da la importancia que corresponde. Me refiero a si nos puede dar no sé si llamarlo definición o algo inicial respecto y la importancia que tiene la literatura gris en el desarrollo de un instrumento y en general en la investigación. Ah, sí, claro.
esto es bien importante. Fíjense que hace una semana, la materia que yo doy allá en la Universidad Autónoma de Chihuahua se llama asesoría de proyectos. Lo que hacen son médicos que están estudiando una maestría. Y lo que hacen, pues bueno, en esa materia lo que hacen es el diseño y validación de instrumentos, ¿no? Relacionados con ciencias de la salud. Y hubo un tema que me dijeron, no recuerdo ahorita muy bien el tema. El chiste es que buscamos en diferentes bases de datos, en Scopus, en WOS, y no encontramos ningún instrumento y ningún aporte, ¿no? Pero nos fuimos al Google académico, hicimos la búsqueda y no encontramos ningún artículo, pero encontramos una tesis donde estaba desarrollado un instrumento. Entonces, bueno, ¿a qué se le conoce como literatura gris? Se le conoce como literatura gris a tesis de maestría, tesis de doctorado, tesis de licenciatura, ponencias en congresos, algunas comunicaciones en congresos, ¿no? Antes era mal visto emplear este tipo de aportes, pero actualmente esto ya se dieron cuenta de la significancia que tiene, ¿no? Principalmente lo que son las tesis. ¿Por qué se le decía literatura gris? Porque no estaba en términos generales eh, revisada por pares, ¿no? Como lo puede ser un artículo científico. Pero una tesis de maestría, pues bueno, está revisada por asesores. Entonces, sí tiene una validez científica como tal. Un acta de congreso también es revisada por pares. Entonces, pues bueno, sí es bastante importante y pueden encontrar aportes importantes y significativos dentro de la literatura gris, ¿no? Les refería que yo ahí en el Centro Universitario CIFE, pues bueno, nuestra vena es la socioformación. Hay muchos temas que están involucrados dentro de la socioformación que son emergentes en el plano educativo. Todo lo que es el trabajo colaborativo, el proyecto ético de vida, lo que vimos de retroalimentación asertiva, pues no hay un corpus ni teórico ni instrumental. Entonces, pues todos estos conceptos a lo mejor ya fueron evaluados o abordados en una tesis de licenciatura, ¿no? Una tesis de maestría. Muy amable, doctor. Sí, No sé si alguien más quiere realizar alguna pregunta. con toda confianza y sin miedo, ¿eh? Sí, el doctor tiene mucha disposición de responder todas sus dudas. Bueno, por lo mientras en lo que van las dudas, voy a poner otra vez la presentación para ir viendo lo de algunas referencias que les puedan ser útiles. Bueno, desde ya están agradeciendo, doctor, su presentación. Obviamente, todo lo que ha compartido con nosotros hoy día. Ok, bueno, muchas gracias, les agradezco, pues bueno, haber estado presentes. Es bien extenso el taller, pues ok, obviamente vimos aspectos relacionados pues, desde el diseño, ¿no? Y pues todo lo relacionado con el proceso de validación, pues, sí es bastante extenso, ¿no? Ok, bueno, artículos relacionados con todo esto que vimos, de instrumentos. Déjenme ver por aquí. Les voy seleccionando y les voy pasando por el chat, ¿no? Muchas gracias, doctor, por compartir la bibliografía. No sé si alguien más quiere realizar alguna pregunta, duda, hacer algún comentario. Ahí el doctor está dejando en el chat, ¿no es cierto? Referencias que podrías referir, ¿no es cierto?, sobre el tema que nos presentó hoy día. ¿Ya? Me voy a tardar un poquito, porque son varios, pero igual para que tengan Pero algunos opciones, nomás, ¿no? doctor, no es necesario todo. Sí.
ya uno empieza después a buscar. Samuel, mientras el doctor puede realizar su pregunta. Sí, adelante. ¿Puede reactivar su micrófono o no tengo que darle permiso? No sé por qué no me permite. Al tiro, Samuel, no sé qué, a pesar que les pedía todo. Ah, ¿Y ahora, Samuel? Ahí sí, Ahí sí. ya. Doctor Luis, muchas gracias por la presentación y toda la Gracias a información. ustedes por estar presentes y aguantar 1 hora y media casi. Yo quería pedirle que puede que lo haya, o sea, no lo haya escuchado en el momento en que lo planteó, pero la sugerencia teórica de cantidad de jueces expertos para la validación de instrumentos, eso, por favor, si me lo podría comentar, recomendar, porque creo que Sí, lo mencionó, pero no lo escuché claro. bien. Regularmente se estipula que sean más de 10, ¿no? Con 10 ya tenemos un juicio bastante rico en cuestión de evaluación, pero pues, obviamente van a haber casos donde, como ya les decía, ¿no? Donde no tengan más de 3 jueces. Entonces, pero obviamente de esto va a depender mucho de la selección que ustedes hagan, del objetivo también persigan. Ya teniendo el número de jueces, pues bueno, se podría ver qué índice de relevancia es el más conveniente, ¿no? No, perfecto. Pero las revistas condicionan un poco eso, ¿no? No, no, lo que sí, no lo condicionan, pero obviamente sí van con agrado que participen más de 10, 15 jueces, ¿no? Perfecto. Gracias, Sí, doctor. por el contrario, gracias a usted. Estoy buscando a ver si encuentro otra referencia que les pueda servir. Pero, pues bueno, de manera general esos serían, ¿no? Los que les servirían. Bueno, también les voy a pasar uno donde se aborda todo esto, la validación de contenido. Y pues bueno, creo que serían algunos, ¿no? Que les podría, de Lagones también está bueno. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda que tengan. Ricardo levantó la mano, me ganó. Sí, Sí, adelante. muchas gracias, Mónica. Doctor, yo tengo una pregunta quizás un poco alejada de la temática, pero igualmente relacionada, y es conocer su opinión respecto del uso de herramientas de inteligencia artificial, ya sea para aplicarlas en alguna etapa del diseño o la validación del instrumento. Si usted ha tenido la oportunidad de revisar algunas de esas herramientas o qué consideraciones usted nos podría entregar para tener en cuenta al respecto. No, fíjese que no he tenido alguna experiencia o algún aspecto de revisión sobre esto del uso de la inteligencia artificial para la creación de un instrumento. Ujú. Pudiera ser válido, ¿no? Pudiera ser un uso, pero, híjole, pues sí lo veo un poco complicado, ¿no? Igual nos podría ayudar a operacionalizar el constructo, pero yo soy de la opinión de consultar a expertos, ¿no? Creo que esa es la opción de mayor pertinencia, ¿no? Digo, probablemente lo mencione así porque yo no he trabajado estos aspectos con inteligencia artificial, ¿no? Ya. Lo que sí de experiencia tengo, que lo platicábamos también, es que pues ahorita está habiendo todo un problema con esto de la inteligencia artificial, porque lo están empleando para tesis, para artículos, y pues muchas veces no se usa como se debería de usar, ¿no? Claro. Entonces,
sí hay mucha, inclusive hace poco revisé un artículo, no uso inteligencia artificial, ¿no? Pero sí ya en las revisiones por árbitros nos indica, bueno, tú notas que usó inteligencia artificial, pues todos estos aspectos, digo, yo en algún momento se van a tener que incorporar, pero yo creo que va a tener que ser pues, con mucho tiempo y con mucho cuidado, ¿no? Claro. Sí, de hecho comentar que en las revistas que hemos revisado con Guillermo y Mónica, en algunos casos ya las revistas dentro del formulario que uno completa indican que uno responda si utilizó inteligencia artificial, digo, en alguno de los procesos de la redacción del artículo, incluyendo, por ejemplo, la etapa de traducción. Y claro, efectivamente, de hecho, hace poco tiempo atrás, una noticia también de unos autores que de hecho, publicaron un artículo en una revista donde en la introducción aparecía una frase típica con la que cierra ChatGPT cuando entrega una respuesta, ¿no? Que es como, espero que esto te ayude a la redacción que estás haciendo, lo cual dejaba en evidencia que la introducción la había escrito ChatGPT. Entonces, claro, hay un dilema ético ahí importante. Sí, ese es un aspecto también importante que, pues, bueno, ustedes también que están a cargo de alumnos, yo creo que va a ser una problemática en la cual se van a tener que enfrentar tareas, tesis, proyectos de investigación, todo esto que pues ya están realizados no por ellos, ¿no? Sino por inteligencia artificial, entonces pues así ya no tiene ningún chiste, ¿no? Yo creo que Claro. esto también, igual soy muy purista, pero creo que en los artículos científicos lo que debe de reinar es el toque humano, ¿no? Ya hacerlo con inteligencia artificial se me hace algo ya muy, y netamente artificial, ¿no? Ujú. Claro, puede ser una herramienta para que nos ayude quizás a revisar no sé, la redacción o la ortografía, las cuestiones más de reglas gramaticales quizás, incluso traducciones, pero en definitiva es el investigador el que debe poner la fe del conocimiento de los datos que ahí estén plasmados en el artículo. Así es. Bueno, muchas gracias de nueva cuenta, doctor, por su excelente presentación y tan amable como siempre en responder nuestras preguntas. Pues un Yo, gusto, doctor, tengo sí, 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 una adelante. consulta antes y me van a perdonar los presentes, pero hace un tiempo atrás hice una pregunta, o sea, me quedé con la duda para hacer la validación de contenido hay distintos índices, ¿no es cierto? O sea, distintos coeficientes como B de Aiken, el de Laschet, ¿no es cierto? De repente por área se recomienda más uno que otro, o en realidad, o sea, nosotros siempre hemos trabajado con B de Aiken, pero tiene que ver también con un tema que de repente para algún área, no sé, yéndonos al área de la salud, al área de la biología o de la psicología, se recomienda más uno que otro. No, bueno, hay muchos, yo les mencioné algunos, ¿no? El Claro, hay BD varios. Aiken, la Sí, RBC de Lauche, el IBC de Polit, hay uno de Hernández Nieto también que se llama CBC, hay otro que se sí. llama de Univocidad. Yo los he revisado, he trabajado con varios de ellos. ¿Cuáles son los que recomiendo? Pues, obviamente la VD Aiken. La VD Aiken, ¿por qué? Porque incorpora lo que son los intervalos de confianza. Eso nos da mucha precisión, ¿no? Y robustez. Pero ¿cuál es el problema? Es que se requieren más de 7 jueces expertos. Entonces muchas veces no llegamos a tener ese Esa tipo, cantidad de esa jueces. cantidad, ¿no? Ahí el RBC me ha funcionado muy bien. Con la modificación que hizo Tristán al modelo, a la fórmula del índice, permite desde 3 jueces expertos. Entonces, ya con 3 jueces expertos podemos tener un juicio de expertos, podemos emplear la RBC de Lausch. Ya, Y son más, he también trabajado con el IBC, pero el IBC no me gusta mucho porque es muy subjetivo. tiene que ver Por ahí mucho con tenemos un la- artículo donde comparamos los dos y pues el que se lo lleva de calle es más preciso es la VDA. Muchas gracias, doctor. Sí, yo también me sigo quedando con la V de Aiken. Pero quería saber si, ¿por qué no he podido encontrar si hay alguna diferencia
por área, sino que obviamente se recomienda más la VDA que porque estadísticamente es más confiable, pero Sí, no, inclusive en el área médica utilizan mucho lo que son los coeficientes de concordancia, como es la capa de Fleiss, la capa de Cohen, pero a mí no me gusta usarlos. Yo le voy más a lo que son los índices de relevancia, no más que a los índices de concordancia. sí, muy amable, doctor. Bueno, agradecemos, la verdad que ya hemos estado bastante rato, así que agradecemos a todos los presentes de quedarse también hasta esta hora. Agradecemos obviamente al doctor Luis por su excelente presentación, por todo lo que nos entregó hoy día. Ha sido de verdad una presentación completa sobre el diseño y validación de instrumentos y los métodos que se utilizan. Dejó ahí en el chat varias referencias. Y obviamente agradecemos como instituto, ¿no es cierto?, como universidad, el que nos haya brindado hoy día este taller. Y agradecemos a todos los presentes también por estar y estar interesados en este taller. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Acá ya estamos en de noche, doctor Luis, así que obviamente agradecemos nuevamente su ayuda acá. Y vamos a cobrar la palabra de la parte práctica en un futuro próximo. Claro, con Ahí mucho vamos gusto. Yo a les conversar. agradezco la invitación, la cordialidad, fue un honor para mí. Y les agradezco también, pues bueno, a los presentes, su tiempo y su disposición, ¿no? No, gracias a ustedes. Pues bueno, pues un gusto Sí, y nos estamos viendo entonces. estamos viendo, estamos en contacto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias Muchas a todos los gracias. presentes. Muchas Hasta gracias. luego, Hasta muchas luego, buenas gracias. noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.